ya que el tema va a ser pastoral. No quería predicar desde allá arriba. Yo sé que pueden activar los micrófonos. Y no puedo hacerlo del medio porque necesito tener a la vista mis notas. Y allá me queda muy lejos. Como ustedes han podido escuchar, el texto que acabamos de leer es un texto que comienza hablando acerca de ministros que han hablado la palabra del Señor y cierra también hablando de los ministros que velan por el rebaño del Señor. Y el hermano José Manuel me brindó el privilegio de predicar el día de hoy. Él estaba programado para predicar este día y me preguntó si podía hacerlo y le dije con mucho gusto, lo hago. Y a través de este mensaje quiero dar gracias al Señor también por el ministerio que nuestro hermano José Manuel está culminando en estas semanas. Por cierto, la próxima semana él va a estar de vacaciones. Así que, y por cierto, necesita un poco de apoyo ahí en la mudanza, tiene mucha tarea que hacer y será siempre bienvenida una mano amiga, una mano de ayuda, de cooperación. Y también para mí como pastor nuevo, gracias, el nuevo, voy a omitir lo de el más experimentado, diré mejor. Siempre es para mí como un elogio que estoy ya rondando los 50, que me digan nuevo o que me digan joven. A veces le dicen a uno joven, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por esos elogios también. Pero tenemos un camino por delante, tenemos un camino por recorrer. Y lo lindo de esta porción de la Escritura es que el mensaje no se centra en los pastores, sino que se centra en el Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, nuestro pastor por excelencia, ayer, hoy y siempre. De modo, hermanos, que la guía pastoral, sin importar el nombre, el apellido, el origen de la persona que ocupe ese privilegio, debe estar centrada en Cristo Jesús. Y qué lindo es, nos comienza diciendo el texto, que debemos tener en mente a los pastores que nos guiaron antes. El texto en alemán dice que ya murieron, pero posiblemente algunos de esos pastores aún no han muerto, solo se están jubilando, ¿no? Pero ellos han hecho un ministerio valioso, y no solo los pastores que oficialmente han ocupado el cargo. Interesante que acá se usa el término plural para denotar a aquellos que guían a la iglesia. El pastor también tiene un equipo de liderazgo a su lado que le acompaña en este ministerio pastoral. Así que cuando se habla de los que os guiaron, los que les enseñaron la palabra, incluye también a aquellos hermanos que no han ocupado el lugar oficial de pastor, pero que han sido líderes de la iglesia. Vuestros guías traducen unas versiones de la Escritura. Por cierto, el término que se usa acá para pastor o para guías no son los términos que estamos quizás acostumbrados en las epístolas pastorales, como episcopos, que es como supervisores o ancianos, sino que la palabra, o pastores literalmente hablando, sino que la palabra acá es la misma palabra que se usaba para los gobernantes del mundo secular, la gente que les gobierna, la gente que está en medio de ustedes haciendo la tarea de guiarles. Pero ellos hacen una tarea muy especial, dice que ellos os hablaron la palabra de Dios. Es decir, el ministerio pastoral está centrado, hermanos amados, en la palabra santa de nuestro Señor. Y eso tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros predicamos la palabra, Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús.
Él es el objeto de nuestra fe. Por eso dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imiten la fe de los pastores. Eso es un llamado muy interesante porque como seres humanos que somos, que ocupamos este ministerio de liderar a la Iglesia del Señor, sea por un título oficial o porque participamos del equipo de liderazgo de una iglesia, estamos sujetos a fallas, estamos sujetos a debilidades. Miren cuál haya sido el resultado de su conducta, y por esa razón varios hermanos, como hemos leído en la traducción en alemán, entienden, aquí están hablando de líderes que ya pasaron a la presencia del Señor. Por cierto, en el tiempo en que esta carta fue escrita, no habrían sido muchos, pero tenemos, por ejemplo, a un Esteban que fue martirizado en Jerusalén. Es muy probable que algunos de los hermanos receptores de esta carta conocían también y conocieron personalmente a Esteban. No sabemos a dónde fue dirigida esta carta, pero es muy probable que haya sido dirigida a una comunidad de cristianos en la ciudad de Chipre, es al norte de África, en lo que ahora es Libia. Es probable que ellos hayan sido los receptores de esta carta. Vamos a ver unas evidencias por qué esa probabilidad. Pero estos hermanos mismos, como vemos en el capítulo 12 de esta carta de los Hebreos, no tenían mártires entre ellos. Ahí dice el autor de la carta: no habéis todavía derramado la sangre por el testimonio del Señor Jesucristo, pero sí habían sido testigos de otros líderes, de otros diáconos, en este caso como Esteban, predicadores del Evangelio, que habían sido martirizados. Y al final dice el autor de la carta: imiten la fe. Y es que, hermanos, la fe está puesta en el Señor Jesucristo. La mirada del líder espiritual está puesta en Cristo Jesús. Si un líder espiritual no te está guiando a Cristo, ese no es el líder del que está hablando acá. Y por cierto, no es el líder de una iglesia, si no está siendo llevado a Cristo Jesús. Evangelizamos en Gelsenkirchen, donde pastoreo en la otra iglesia los sábados, y allá tenemos una competencia por ahí, ¿verdad? Cerca de nosotros, un testigo de Jehová, y lo saludé hace un par de semanas, un anciano ya, no voy a decir viejo, pero anciano. Lo saludé y me dice él: la gente no quiere recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Me dice. Bueno, yo ya vengo por mi segunda ronda, le digo, porque justo me moví con mi otro colega para ir a recoger más tratados porque ya se me habían acabado. Pero ellos son un poquito más pasivos para hacer la tarea. Él está al menos sentado y espera que la gente, y casi no reparte nada, ¿no? Pues yo le dije, bueno, a mí sí ya, yo sí ya repartí la primera ronda, ahora voy por otra ronda. Me quedé pensando después. Es cierto, él está pensando que está compartiendo la palabra de Dios. Lamentablemente no está predicando a Cristo, eso yo ya lo he entendido. Bien que los testigos de Jehová son insistentes, y en más de una ocasión los he recibido en mi casa y salen evangelizados ellos también, ¿verdad? Pero son duros, ¿verdad? Pero no predican a Cristo. Al contrario, ellos niegan que Cristo haya venido en carne. Y no admiten la deidad de Cristo Jesús. Así que tengamos mucho cuidado, porque los pastores están centrados en la palabra de Cristo Jesús. Es Él el centro de nuestro mensaje. Por eso dice el siguiente verso, hablando de pastores que podrían haber fallecido incluso, o pastores que quizás no dejaron un buen ejemplo, pero que hablaron la palabra del Señor. Dice la palabra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Y como hemos elevado cánticos el día de hoy al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios que fue inmolado, podemos reconocer, amados hermanos, el poder de nuestro Señor Jesucristo. El centro de nuestra predicación
el centro de la palabra que exponemos. Es muy triste, y vamos a ver en los siguientes versos un problema que también estaba presente en esta iglesia que recibe esta carta, pero es muy triste que hay muchos creyentes que se están desviando de la enseñanza de Cristo Jesús, se están desviando del centro. Por eso dice el apóstol, escritor acá: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y por otras referencias en esta carta, se supone que el problema acá que tenía la iglesia, como otras iglesias también del Nuevo Testamento, era una secta de hermanos que se inclinaban por las prácticas judías, y por eso se menciona acá el tema de las viandas. No pasa nada con que hagas una dieta, con que te abstengas de comer algunos alimentos, siempre que comas con acción de gracias, o comas siempre dando gracias al Señor y reconociendo que de lo recibido de la mano del Señor es que tenemos provisión. Pero cuando ya empieza a mezclarse el asunto religioso acá, hay gente, por ejemplo, que se abstiene de comer animales porque piensan que se están también comiendo el espíritu de un animal o algo por el estilo. Debemos tener cuidado con esas mezclas. Y por cierto, la gente que sigue la ley mosaica tiene unas leyes acerca de los alimentos, qué es puro y qué es impuro. Y en Hechos capítulo 10 vamos a ver que el Señor confronta al mismo apóstol Pedro con esa realidad, con esa visión, porque lo está preparando para enviarlo donde Cornelio. Y una de las cosas que los judíos, y Pedro era un judío también, no más que ahora seguidor de Cristo, una de las cosas que ellos no hacían era entrar a la casa de alguien que no fuese judío, porque esas personas eran inmundas. Entonces Dios prepara al apóstol Pedro para que vaya y haga esa visita a Cornelio, y le ilustra con la alimentación. Cuando ve aquel rollo le dice: mata y come, Señor, yo nunca he comido nada que sea inmundo, porque lo que hay en el menú es puro asunto inmundo para los judíos. No sé, había algún cerdo, había por ahí alguna ave que era impura para ellos, quizás una langosta, unos cangrejos. Todos esos animales son inmundos para la dieta judía. Por cierto, los musulmanes también van por ese lado. Las langostas son bien ricas, ¿verdad, hermanos? Unos camarones ahí al ají, cosa deliciosa. Pero Pedro dice: Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y sin embargo, a pesar de que Cristo Jesús ha purificado todas las cosas, le dice el Señor ahí a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y también respecto a la comida, dice que por la acción de gracias es santificada la comida que nosotros comemos. Y sin embargo, hay hermanos que peleaban y luchaban en su corazón con este problema y se estaban inclinando a enseñanzas extrañas. Por eso le dice el Señor aquí que no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y cuando la palabra dice estas doctrinas son diversas, pero nos desvían de Cristo Jesús, nos desvían del centro, debemos estar alertas, porque no solo eran problemas relacionados con la ley mosaica los que estorbaban y hacían tropezar a los creyentes. Imagínense hoy en día cuántos problemas, cuántas enseñanzas extrañas nos vemos expuestos. Y hermanos amados, se los diré así: si no estamos centrados en la Sagrada Escritura, si no estamos centrados en el testimonio de los profetas, de Moisés y de los apóstoles que nos hablaron la palabra del Señor, vamos a ser desviados fácilmente. Nos vamos a dejar desviar
por unas enseñanzas bastante torcidas. Cristo Jesús mismo confrontó a los fariseos cuando les decía: ustedes creen a Moisés, pero si Moisés habló de mí, ¿dónde está el problema? Los profetas también hablaron de Cristo Jesús. Los pastores también debemos hablar de Cristo Jesús. Él es el centro. Él es, va a decir el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, el príncipe de los pastores. Aleluya. A Él lo honramos. Seamos menos experimentados o más experimentados en la obra del Señor. El centro es Cristo Jesús. Y Él, amados hermanos, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esto es maravilloso. Es una frase acerca del Señor Jesucristo que nos habla de su deidad, definitivamente, de su divinidad. Ustedes conocen algunas Biblias. Creo que esta que tengo acá en uso es una de esas. No, parece que no. Tienen esas palabras de Jesús marcadas en rojo. Me encantan porque hacen un énfasis. Estas palabras salieron de los labios de Cristo Jesús. Y me gusta tomar nota de eso. Los últimos años en mis lecturas de la palabra también he marcado, al menos con unos paréntesis rojos, los textos en el Antiguo Testamento donde algún profeta o alguien dijo: así dijo Jehová. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y muchos estudiosos han llegado a la conclusión que las apariciones del ángel de Jehová, no dice un ángel, sino dice el ángel de Jehová, se refieren a la segunda persona de la Trinidad. Cristo ya se manifestaba por la palabra y orientaba al pueblo con la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento. Y de Él definitivamente habló Moisés y los profetas. Y los apóstoles que han profetizado y nos han dejado este hermoso legado del Nuevo Testamento centraron su mensaje en Cristo Jesús. Y sin embargo, hermanos, hay riesgo de ser desviados. Pero miren lo que dice el verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es el altar donde el Señor Jesucristo fue inmolado. Me pongo a pensar en la Santa Cena que nos hace volver a ese recuerdo de que el Señor Jesús murió por nosotros. Y me hace pensar en las palabras del mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versos 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Comerse al Señor Jesucristo es una frase bastante chocante y lo era también para la gente que estaba escuchando estas palabras. Porque Él está hablando en ese pasaje, está diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy verdadero pan y verdadera comida. Pero comer a Cristo Jesús significa creer y confiar en Él. Y Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Pero dice más: el que me come, Él también vivirá por mí. Y esa era una demanda que mucha gente no pudo soportar. Y por eso ustedes miran al final del capítulo 6, yo no terminaba de entender, porque ese mensaje del pan de vida es tan maravilloso, que la conclusión del mensaje dice que muchos se fueron y ya no seguían a Jesús, porque decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y es el acto donde al final de este capítulo el Señor se voltea a los 12, porque parece que ya la gente se fue, la multitud se desapareció y solo quedaron los 12. Les pregunta: ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Tú tienes palabras de vida eterna, dice Pedro en el verso 68 de Juan 16. Estemos centrados en la palabra que se nos ha hablado por los pastores y que se nos va a seguir hablando por estos guías y líderes espirituales, porque esa palabra está centrada en Cristo Jesús. Y es más, dice de una manera práctica en el verso 13, nosotros podemos salir a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Y esa es la liturgia, el servicio del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Alguien me preguntaba, hermano, ¿cómo es tu liturgia? Y yo entendía que el estilo de música, ¿verdad? Pero la liturgia es el servicio a Dios e incluye la alabanza, por cierto. Aquí dice bien claro, elevando alabanzas y fruto de labio que confiesan el nombre del Señor. Pero la liturgia va más allá del día del culto. También nos dice la palabra en el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El sacrificio perfecto, amados hermanos, ya fue ofrecido por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció de una vez y para siempre para que nosotros seamos salvos. Ahora dice en esta misma epístola de los Hebreos, entren confiadamente al trono de la gracia para que puedan encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hay un camino abierto por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, va a decir Pablo a Timoteo, Jesucristo. Él es nuestro mediador, nos abrió un camino. Y va a decir más la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro, Él nos constituyó en un pueblo de reyes y sacerdotes. Somos ministros delante del Señor, no solo en cuanto damos alabanza al Señor, sino también en el hacer el bien. Fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es muy importante no olvidar, hermanos, porque a veces cuando nosotros hacemos algo que nos sale bien, decimos de inmediato, es que yo soy muy listo. No soy, pero es que me merezco y nos vamos a un restaurante favorito, me lo merezco, ¿verdad? Cuidado, fruto de labios que confiesan su nombre, es que cuando tú digas gracias a Dios, lo digas conscientemente, como aprendieron los pequeños. El amor de Dios se manifestó también en darme un cuerpo. Pero al darme un cuerpo el Señor me dio capacidades, me dio talentos, habilidades, me hizo único y todo eso es bendición del Señor. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo alemán y al final conseguí aprender un poco, me dice una hermana, pero qué bien has aprendido a hablar alemán, me dice una hermana alemana. Gracias a Dios, le digo yo, gracias a Dios. Sí, pero tú tuviste que hacer un esfuerzo para aprender. Por supuesto, pero gracias a Dios. Porque es el Señor el que nos da la salud, el Señor es el que nos da la inteligencia para cualquier tarea que nosotros emprendamos. Además, hermanos, yo tenía un ejército de hermanos orando por nosotros. Aquellos hermanos a quienes les escribíamos cartas y les dábamos reporte, hermanos, ya vamos por tal curso, ya vamos avanzando. Gracias a Dios, definitivamente. Y yo le creí al Señor como Moisés, ¿no? Que le dice el Señor, ¿quién le hizo la lengua al mudo y al que sabe hablar? No fui yo, porque Moisés estaba diciendo, no sé hablar. Y una de las cosas que el Señor me subrayó antes de salir de Centroamérica hacia acá, Alemania, era no pongas pretextos, no te pongas, ay, es que ya estoy viejo.
Me dijo alguien por allá, porque yo vine de 37 años a Alemania, hace 13 años ya para los que son buenos para calcular, ¿verdad? Y me dijo alguien por allá en Guatemala, loro viejo no aprende a hablar. Qué ánimo, ¿verdad? Porque claro, también hay esas ideas, ¿verdad? Pero también dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo prefiero creerle a la palabra del Señor que creer a lo que la gente me pueda decir. Confiemos y descansemos en el Señor. Estemos centrados en el Señor. Fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, es decir, un gracias a Dios, pero consciente de lo que estoy diciendo. Gracias a Dios me levanté hoy. Gracias a Dios tengo una familia. Gracias a Dios tengo salud. Y si no estás muy bien de salud, pues gracias a Dios puedo respirar todavía. Había un canto que cantaban en la iglesia de mi madre que decía así: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con los pies. Y esas hermanas danzaban, ¿verdad? Así danzaban, sabían lo que estaban cantando, ¿verdad? Hoy cantamos danzando, pero yo no vi nadie danzar. Pero ella decía: le alabo con los pies, y si me faltan los pies, le alabo con mis manos, y si me faltan las manos, le alabo con el alma. Wow. Y si me falta el alma es porque ya estoy en su presencia. Qué lindo, decía yo. Wow, eso está muy bueno. A veces me pasaba cuando yo venía al principio en los cultos en alemán, yo no entendía lo que se cantaba, pero ahí sí levantaba las manos porque era lo único que podía hacer para alabar a Dios. Hermanos, debemos exaltar el nombre del Señor. Esa es la liturgia, ese es el servicio al Señor en cualquier momento, en donde estemos. Y el servicio unos a otros, la misericordia, la ayuda mutua, no se les olvide, porque de esos sacrificios se agrada el Señor. Y finalmente cierra el texto diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Porque tenemos un príncipe, hermanos, de los pastores. Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor. Hemos orado tantas veces con gratitud, nada me faltará. Y la tarea nuestra pastoral es recordarles a ese Dios suficiente que tenemos. Pero también nosotros que lideramos en la iglesia vamos a dar cuentas al Señor. Y interesante como dice el texto aquí: ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén, hermanos. Provoquen un informe alegre y gozoso en las gentes que servimos en el liderazgo de la iglesia. Pero estén ustedes dispuestos a asumir también en el nombre del Señor esos privilegios de guiar al pueblo del Señor. Porque de vez en cuando se pregunta: hermanos, ¿hay alguien dispuesto aquí a apoyarnos en el liderazgo, a apoyarnos en algún ministerio, a apoyarnos en la enseñanza a los niños? Por cierto, el ministerio que hacen los maestros de escuela dominical es uno de los ministerios más preciosos de la iglesia. Los pequeños corderos deben también ser alimentados en la manada, así como las ovejas son apacentadas. Siempre tengamos en oración ese bello ministerio de la palabra que los maestros hacen, porque todos estos ministerios, todos estos dones de servicio son manifestaciones de que somos un cuerpo en Cristo Jesús, que nos necesitamos los unos a los otros y que estamos para el servicio mutuo, dando alabanza al Señor a través de nuestro ministerio. Cierro con un recuerdo de mi madre y su pastor, el hermano Abel. El hermano Abel era un pastor
muy sencillo. Y la iglesia que él pastoreó en mi país, El Salvador, pequeño país ahí en Centroamérica, el pulgarcito de América, le llaman a mi país. Esa pequeña iglesia no era una iglesia con muchas posibilidades financieras. Y de hecho el pastor ni siquiera tenía un salario, no tenía un sueldo, ni seguro médico, ni nada. Y yo creo que el hermano Abel no conoció lo que es jubilación. Pero yo recuerdo una cosa, aún siendo niño y joven después, que mi madre siempre lo buscaba al pastor Abel. Mi madre terminó sus últimos años de vida viviendo en los Estados Unidos, pero siempre iba 1 o 2 veces al año a El Salvador, especialmente en el invierno, no lo soportaba en el área de Boston, ¿verdad? En Nueva Inglaterra, muy fríos los inviernos, se iba siempre fin de año para El Salvador, y siempre buscaba al hermano Abel y le llevaba una ofrenda. O reunía allá con mis hermanos en los Estados Unidos y le llevaba una ofrenda al pastor. Cuando mi madre murió, Dios me dio la bendición de hacer lo mismo, porque recordé el ejemplo de mi madre. Yo era niño cuando dejé de ir a esa iglesia, pero en un par de ocasiones busqué al hermano Abel y le llevé una ofrenda. Acordaos de vuestros pastores. También es un llamado práctico para hacer partícipe, dice el apóstol Pablo en Gálatas, a aquellos que les comparten la palabra de todo bien que ustedes reciben. Y en esto quiero hacerles pensar, algunos han venido de Sudamérica o de otros países, de España, y seguramente han tenido un pastor por allá. ¿Se acuerdan de esos pastores que les hablaron la palabra del Señor? Si ellos también están pasando alguna necesidad, recuérdenlos. La última vez que fui a buscar al hermano Abel habrá sido por el año 2016. Lo busqué a uno de los diáconos de la iglesia porque no lo encontré en su casa. Y me dijo, el hermano Abel murió hace 3 meses. Ya no lo encontré. Le dije, bueno, esta ofrenda por favor para la iglesia, a ese diácono. Pero yo la llevaba para el pastor de mi mamá, que se entregó a la obra del Señor, que se entregó al rebaño del Señor. Vamos a hacer un buen equipo, amados hermanos. Han sido un rebaño lujosamente cuidado por 27 años. Perdonen, pero debo admitir que quizá no voy a conseguir eso con ustedes. Pero 27 años ha servido nuestro hermano José Manuel entre nosotros. Y debe haber gratitud en nuestros corazones, alabanza al Señor por ese ministerio fiel. La obra sigue adelante, el Señor sigue siendo el mismo. Un día también nosotros vamos a pasar, por eso es tan importante que estemos sembrando la palabra en nuestros pequeños, para que ellos reciban una estafeta cargada de fe en Cristo Jesús, que no cambia. Los tiempos pueden cambiar, las situaciones se pueden volver inciertas, no sabemos si nos vamos a mudar como iglesia o qué, pero si tenemos identidad de que somos una manada del Señor y eso somos ovejas del rebaño del Señor, no tengamos temor, porque el buen pastor cuida por nosotros. El buen pastor, no estoy hablando ahora de José Manuel o de mi persona o del equipo de liderazgo, sino de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, cuida de nosotros. A Él debemos honra y siempre dar alabanza de todo corazón. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te doy porque eres nuestro pastor. Tú eres, oh Dios, nuestro pastor y nada nos hará falta. En lugares de delicados pastos nos haces descansar y junto a aguas de reposo nos consuelas. Confortarás nuestra alma siempre
Y aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, por momentos inciertos, no vamos a tener ningún temor, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos van a infundir siempre ánimo, aliento, orientación y dirección. Tú preparas incluso una mesa de fiesta en presencia de nuestros angustiadores, unges nuestra cabeza con aceite para que celebremos y nuestra copa rebose de tu espíritu y de alegría y seamos sanados en nuestros corazones. Aleluya, Señor. Porque ciertamente tu bien y tu misericordia seguirán a tu pueblo todos los días, y en tu casa, en la ciudad celestial que anhelamos y que buscamos y que procuramos, moraremos por la eternidad. Gracias, buen pastor, por prepararnos morada allá en el cielo. En ello nos deleitamos, nos regocijamos, aunque ahora, Señor, a veces debamos ser quizá afligidos por un poco de tiempo, pero vemos la gloria, vemos la bendición de tu mano sobre nosotros y que permites que sigamos siendo luz en esta tierra. Gracias por habernos llamado como tu pueblo y gracias, Señor, por los siervos y las siervas que has llamado a esta congregación para dar tu palabra, para dar guía, para dar orientación. Y muchas gracias de manera muy especial, Señor, por nuestro hermano José Manuel, por su fiel ministerio junto a Loira y sus hijos en esta iglesia. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.